Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Con estos versículos el Señor nos muestra que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros convertidos, los miembros que han disfrutado de las bienaventuranzas o disfrutan de las bienaventuranzas, son la sal de la tierra, son la luz del mundo. El Señor resume en estos versículos la función de los creyentes en el mundo. Esa función se puede resumir en una palabra: influencia. Quien quiera que viva de acuerdo con las bienaventuranzas funcionará como sal y luz en el mundo. El carácter cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas para bien o para mal. En estos versículos Jesús habla acerca de la influencia de su pueblo en el mundo para Dios y la eternidad. El Señor, hablando acerca del mundo en Juan 17:15, dijo el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17:18 dice la palabra de Dios: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mismo Juan en su carta de 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces los versículos de Mateo 5:13 al 16 nos está hablando de cómo la iglesia tiene que influenciar en el mundo. Y esta influencia tiene una connotación para Dios y la eternidad. Los habitantes del reino de Cristo no deben reflejar el mundo, sino que deben influir, deben lograr una influencia en el mundo. Estamos en el mundo, han de estar en el mundo, pero sin ser parte de él. Cuando la iglesia experimenta las bienaventuranzas en sus vidas, algunas personas responderán de manera favorable y serán salvas, mientras que otras personas se burlarán y nos perseguirán. En las palabras de Pablo, manifestaremos el olor de Cristo, unos para vida, otros para muerte. Eso dice 2 de Corintios capítulo 12, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor del conocimiento de Cristo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Pablo lo que trata de decir es que los creyentes, al llevar el mensaje de Cristo al mundo, producen un olor, el olor del conocimiento de Cristo. Este olor de conocimiento de Cristo que influencia al mundo, a unos es para vida eterna y a otros es para condenación y muerte eterna. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice el Señor acerca de su iglesia: vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo. Como pueblo estamos para anunciar el mensaje de salvación de Cristo. De esa manera lograr una influencia sobre el mundo. Y de esa manera se cumple lo que dice Mateo 5:13: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. La sal y la luz producen influencia sobre el mundo
una influencia para unos para vida eterna, una influencia negativa para otros para muerte eterna. Jesús, cuando dio el gran sermón del monte, había una gran multitud de personas en el monte, pero su enseñanza acerca de la vida del reino era principalmente para sus discípulos, para aquellos que creían en él. ¿Por qué? Porque los principios enseñados son imposibles de vivir sin el poder del Espíritu de Dios. Es así que solo aquellos que tienen el poder del Espíritu de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, son bienaventurados. Ahora, como son bienaventurados, la función en este mundo es de ser luz y de ser sal, de esa manera influenciar al mundo. El mandato que los cristianos tienen es de influir en el mundo. Las bienaventuranzas no son para vivirlas en aislamiento o solamente entre compañeros creyentes, sino donde quiera que vayamos, los únicos testigos de Dios somos sus hijos, los hijos creyentes por fe, y el mundo no tiene otra manera de conocerlo que no sea por medio del testimonio de lo que somos. Sigue diciendo Mateo 5:13, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, se dispersare, ¿con qué será salada? Entonces, cuando un creyente se esconde, no ejerce la función de ser la sal del mundo, desaparece. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Son palabras que el Señor nos dijo a los apóstoles en el Sermón del Monte. ¿Por qué dijo eso? Porque el mundo necesita sal porque está corrompido, y necesita luz porque está en tinieblas. La visión bíblica del mundo es que se halla corrompido y decadente, que está en oscuridad y tinieblas. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 nos dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Nos muestra cómo está el mundo. Los hombres son malos y los engañadores que abundan en el mundo irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de los hombres malos. Son engañados, engañan y van de mal en peor. No esperemos en este mundo que mejore, sino, como dice la palabra de Dios, este mundo va de mal en peor. El mundo no puede hacer nada que no sea empeorar. ¿Por qué? Porque no tiene la bondad interior en la cual fundamentarse. No tiene vida espiritual y moral en el cual crecer. Año tras año, el sistema del mal acumula una oscuridad más profunda. Cualquier persona que crea que el ser humano está evolucionando, está en ascenso, está avanzando para ser un ser perfecto, bondadoso, amador de su prójimo, amador de la naturaleza, está siendo engañado, está engañado y está siendo engañado. El hombre ha aumentado en conocimiento, conocimiento científico, médico, histórico, educativo, psicológico, tecnológico, en un grado asombroso, pero no ha cambiado su naturaleza básica y no ha mejorado la sociedad. Consecuencia de que su naturaleza básica es la tendencia de hacer el mal. Si bien existe un avance en el conocimiento en sus diferentes áreas, pero su naturaleza misma del ser humano no ha mejorado y por lo tanto la sociedad no ha mejorado. Si bien se tienen muchos bienes sociales, muchos logros sociales, pero perdura la maldad en el corazón del ser humano.
El conocimiento del hombre ha mejorado en gran manera, pero su moral se ha degenerado progresivamente. Su confianza se ha incrementado, pero su tranquilidad mental ha disminuido. Sus logros han aumentado, pero su sentido de propósito y significado prácticamente han desaparecido. En lugar de mejorar la calidad moral y espiritual de la vida, los descubrimientos y los logros del hombre simplemente han proporcionado maneras en que pueda expresar y promover su depravación de modo más rápido y destructivo. El individuo moderno simplemente ha inventado más formas de corromperse y destruirse. Acerca de la inevitable mejoría moral y social de la humanidad, muchos filósofos, poetas, líderes religiosos inclusive al final del siglo pasado tenían un gran optimismo en que el hombre madurara. Creyeron que la civilización perfecta estaba a la vuelta de la esquina y que el hombre se estaba volviendo mejor y mejor en todo sentido. La edad de oro de la humanidad estaba cerca. Las guerras serían un mal recuerdo, el crimen y la violencia desaparecerían, la ignorancia se habría ido y la enfermedad sería erradicada. La paz y la hermandad reinarían por completo y universalmente. Sin embargo, hoy somos testigos de todas estas ideas filosóficas no son reales. Pocas personas hoy día defienden tales ideas ciegas y poco realistas. La corrupción y las tinieblas aparecieron después de la caída del hombre en el huerto del Edén. No pasaron muchas generaciones después de la caída cuando en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, el Señor dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El problema de la maldad, el problema de que este mundo está corrompido, la tendencia de hacer el mal, se inició después de que el hombre se apartó de Dios, se apartó de su Creador, siguió sus propios pasos. Y la única forma de hacer el bien es reconciliándonos con el Creador. Es así que debido a que la maldad era tan grande, Dios destruyó a todos los habitantes menos a 8 personas. Incluso estos 8 estaban muy lejos de ser perfectos. Algunas generaciones después de eso, las ciudades de Sodoma y Gomorra de la misma manera se corrompieron tanto con la descendencia de esos 8 que Dios las destruyó con fuego y azufre. Pero ahora viene el día del juicio. Viene el día en que Dios volverá a hacer llover fuego sobre la tierra. Tal destrucción será un holocausto como los hombres nunca lo han imaginado. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vuelvo a repetir, los cielos y la tierra que existen ahora, hoy, están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Repito, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. El problema del ser humano es que está infectado con ese virus mortal del pecado, el cual no tiene cura aparte de Dios. El ser humano está infectado de esa gran enfermedad del pecado. ¿Cuándo se infectó? En el momento que desobedecieron a Dios, en el principio de la creación del hombre,
en el huerto del Edén. Desde ese momento hasta nuestros días y mientras viva el ser humano en este mundo, estará enfermo, infectado con esa enfermedad mortal del pecado. ¿Qué hace esa enfermedad mortal del pecado? Hace que el hombre piense en hacer el mal, y como dice Génesis 6:5, sus pensamientos y su corazón es de hacer continuamente solamente el mal. El problema del ser humano es la naturaleza pecadora que tiene. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres no quiere que su pecado sea curado. Les encanta su decadencia y odian la justicia de Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aman su propio camino y odian el camino de Dios. El conocimiento de la humanidad está aumentando a pasos agigantados, pero su mayor conocimiento es mecánico, inanimado y sin vida. Se trata de conocimiento que no tiene ninguna relación con su ser interior. Segunda de Timoteo 3:7 dice la palabra de Dios: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad de que están muertos en sus delitos y pecados, y sin la ayuda de Dios, por medio de Cristo, no podrán cambiar esa naturaleza pecadora que tiene el ser humano. El conocimiento del hombre lo utiliza para intensificar y defender su degradación, no retarda su corrupción. Algunos científicos han propuesto que por medio de cirugía o de la cuidadosa estimulación electrónica del cerebro podrían erradicarse los malos impulsos de una persona, dejando solamente la mejor parte de su naturaleza. Otros proponen que el individuo ideal, libre de actividad criminal y de problemas, será desarrollado por medio de la ingeniería genética. No obstante, cada parte de todo ser humano está corrompida. No tiene rasgos inherentes y naturalmente buenos que puedan aislarse de los malos. Su naturaleza total es depravada. David sabía que era pecador. David, el primer rey aceptado por Dios, que vivía conforme al corazón de Dios, sabía que era pecador desde el momento de su concepción. En el Salmo 51, versículo 5, manifiesta esta verdad. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No existe ninguna parte buena en el ser humano sobre la cual pueda construirse una mejor persona, o de la cual su parte corrupta pueda aislarse. Isaías declaró en Isaías capítulo 1, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Jeremías, hablando acerca de la naturaleza del corazón del ser humano, Jeremías 17:9, dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gloria al Señor. Es así que el ser humano está corrompido, tiene una naturaleza pecadora, tiene un corazón engañoso. Desde la cabeza, todo su cuerpo está enfermo. David dijo: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es así que nosotros como creyentes, siendo la sal y la luz, debemos de influenciar, mostrar el camino, decir al mundo que existe una esperanza de salvación, y esa esperanza se llama Jesucristo, quien puede cambiar lo más profundo de la naturaleza del ser humano, cambiar el corazón
engañoso y perverso que tiene el ser humano. Cristo es el camino, Cristo es la solución, el camino, la verdad y la vida, como Él mismo dijo cuando estuvo en este mundo. Y es una verdad que nosotros reiteramos a todo oyente. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación. El ser humano pasa de una guerra a una guerra mayor, de un delito a un delito mayor, de una inmoralidad a mayor inmoralidad, de perversión a mayor perversión. El ser humano no evoluciona para bien, más bien involuciona para mal. El ser humano no está en ascenso, el ser humano está en descenso, no está evolucionando para bien, no va para arriba, sino involuciona para mal. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: pero habiendo conocido a Dios al principio de la creación, el hombre no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al principio conocieron a Dios. Cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, esto va después, se envanecieron en sus razonamientos. Dieron prioridad a sus propios razonamientos. Y entonces dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es así que el ser humano, en vez de evolucionar para bien, involuciona para mal conforme pasa el tiempo. Desesperación, pesimismo reinan en nuestros días porque la persona sincera sabe que la humanidad no ha podido retardar su decadencia. Todo hombre tiene simplemente la esperanza de poder vivir su vida antes de que muera y se pierda en el olvido. Así como toda persona está afectada por el problema del pecado, toda persona también contribuye al problema del pecado. El mundo está corrompido, se está echando a perder y como sal evitamos que se pudran las cosas. El mundo se está corrompiendo y nosotros, siendo la sal, podemos evitar esa corrupción que predomina en el ser humano. Como luz les mostraremos su estado y les alumbraremos con el evangelio de la luz. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función de los bienaventurados. Evitar que se pudran las cosas al ser la luz y al ser sal, y siendo luz, mostrarles su estado en el cual se encuentra. Gloria al Señor. La iglesia no puede aceptar el egocentrismo, las soluciones fáciles, la inmoralidad, el materialismo del mundo. Estamos llamados a ministrar al mundo mientras nos separamos de sus normas y caminos. Sin embargo, lo triste es que la iglesia moderna está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciada por la iglesia. La orden que tenemos es de nosotros ser la sal y la luz, de influenciar al mundo. Pero ¿cuál es la realidad? Que el mundo está influenciando a la iglesia. Y hoy en día abundan no iglesias santas, no iglesias creyentes fieles, sino iglesias mundanas. Mateo 5:13, Mateo 5:14 dice: vosotros sois la única sal de la tierra, vosotros sois la única luz del mundo. La corrupción del mundo no se retrasará y sus tinieblas no se iluminarán, a menos que el pueblo de Dios sea su sal y su luz. Aquellos que son despreciados y perseguidos por el mundo son la única esperanza del mundo. Gloria al Señor. El vosotros está en plural, entonces es todo el cuerpo, la iglesia en su totalidad, la que está llamada a ser sal y luz del mundo.
Cada partícula de sal tiene su influencia limitada, pero solo cuando la iglesia colectivamente se dispersa en el mundo es que el cambio vendrá. De la misma manera, un rayo de luz conseguirá poco efecto en la oscuridad, pero cuando se une con otros rayos se origina una gran luz. El mundo está lleno de almas perdidas que no pueden ver su camino porque hay distracciones y obstáculos en el mundo. El mundo no puede hallar su camino hacia la casa del Padre a menos que los cristianos verdaderos se unan como sal y luz y vayan en busca de ellos. Nuestra tarea no es simplemente como granos individuales de sal o como rayos individuales de luz. Nuestra tarea es actuar como toda una iglesia de Jesucristo. La función no es individual, la función ha sido encomendada a una iglesia. Actuando de manera individual podremos lograr un impacto mínimo, pero si los granos de sal se dispersan a través del mundo, tendrá un efecto mayor, al igual que la luz. Mateo 5:13, 5:14 dice: vosotros sois. Cuando el Señor pronuncia la palabra sois, hace hincapié en ser. Está afirmando una verdad de que los cristianos son la sal, son la luz. Hace hincapié en ser y no en hacer. Jesús está afirmando un hecho, no dando una orden o haciendo una solicitud. La sal y la luz representan lo que los cristianos son. No está diciendo, no está dando la orden de que vayamos, seamos la sal o seamos la luz, sino el Señor en estos versículos nos dice que nosotros los creyentes somos la sal, la luz de este mundo. La única duda, según Jesús, continúa diciendo en Mateo 5:13 y 5:14, es que si somos o no somos sal de buen gusto, somos o no somos una luz eficaz. El mismo hecho de pertenecer a Jesucristo nos hace su sal y su luz en el mundo. Al ser parte del reino de Dios, al ser parte de la iglesia cristiana verdadera, al haber experimentado las bienaventuranzas, al haber declarado la pobreza espiritual, al haber experimentado todas las bienaventuranzas, ese hecho nos da el privilegio de ser la sal y la luz del mundo, que tendrá un efecto ya sea mayor, menor, positivo y negativo. Sin embargo, Cristo es la fuente de nuestro sabor y de nuestra luz. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios dice que Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre y vino a este mundo. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 5, el Señor dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ahora que Jesús ha dejado el mundo, este mundo terrenal en el cual vivimos, y su luz viene, la luz que Él fue, viene a este mundo a través de aquellos a quienes Él iluminó. Mostramos la luz reflejada de Cristo. Eso se puede evidenciar en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 8, cuando Pablo nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí en este versículo volvemos a encontrar la palabra ahora sois luz en el Señor. Mateo 5:13 dice: vosotros sois. Colosenses 1:13, la palabra de Dios nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, un reino lleno de luz. La fuente de la luz es el Señor Jesucristo. Somos la sal de Dios para retardar la corrupción y somos la luz del Señor en este mundo
para dar a conocer su verdad. Una función es negativa, la otra es positiva. Una es silenciosa y la otra es verbal. Por medio de la influencia directa del modo en que vivamos, retardamos la corrupción, siendo la sal. Y por la influencia directa de lo que decimos, manifestamos la luz. Por definición, una influencia debe ser diferente de aquello en que influye, y por tanto los cristianos debemos ser diferentes del mundo que estamos llamados a influir. No podemos influir en el mundo para Dios cuando nosotros mismos somos mundanos. No podemos proporcionar luz al mundo si nosotros mismos regresamos a lugares y caminos de tinieblas. Las grandes bendiciones resaltadas en las bienaventuranzas llevan a las grandes responsabilidades. Ser la sal, ser la luz en este mundo. Las bendiciones del cielo, de consuelo, de heredar la tierra, de estar llenos de justicia, de recibir misericordia, de ser llamados hijos de Dios y de haber recibido recompensa celestial, traen la responsabilidad de ser su sal y su luz en el mundo. Gloria al Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La sal, la luz, son palabras que el Señor nos ha adjudicado a los hijos de Dios, y esa es la función que deben de cumplir. ¿Sí? Pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se esconde, la luz está para alumbrar. Esté donde está, siempre la luz alumbrará. En este caso, daremos a conocer el Evangelio de paz que nuestro Señor Jesucristo trajo a este mundo. El Evangelio el cual debemos de dar a conocer a este mundo que vive en tinieblas. Muchos aceptarán y entrarán en la gloria de Dios, pero muchos más serán los que renieguen y no acepten esta verdad porque no quieren ver la luz, porque la luz muestra sus pecados. Gloria al Señor.